Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien. Ha transcurrido el 24 de marzo. Hoy es 25. Dato obvio, evidente. Ayer fue un día en que lo obvio se hizo evidente, claramente. Ayer fue el día en que Estela de Carlotto se sacó la piel de cordero de la abuelita compungida, solo preocupada por la búsqueda de la verdad y la reconstrucción de la historia y la recuperación de los nietos, para ser quien es, efectivamente. Una persona sumamente violenta. Una persona sumamente violenta como lo fue desde el inicio en el gobierno de Mauricio Macri, con actitudes muy calculadas, muy meditadas, muy frías. Estela de Carlotto no es un ser brutal y frontal, ordinario y burdo como Bonafini, pero tiene una lectura realmente de un cinismo absolutamente perverso desde hace mucho tiempo. Aupados en una tragedia absurda, como ha sido la lamentable, triste, horrorosa política de noche y niebla aplicada en el proceso para terminar con las organizaciones guerrilleras, manteniendo el criterio de exterminio que promovió aquel decreto del gobierno de Isabel Martínez de Perón, que firmó, entre otros, por supuesto, Antonio Cafiero, el abuelo de Santi, ¿sí? En ese criterio, de ese, yo diría, siniestro error histórico de evitar hacer las cosas por derecha e ir por esa pasión cultural de la Argentina de ir por izquierda, el proceso al ir por izquierda construyó un monstruo que hoy sigue devorando las entrañas de buena parte de la sociedad argentina. En el día de ayer hubo una cantidad enorme de movilizaciones, también la hubo aquí en Mar del Plata. Por supuesto, tomaron la calle, literalmente tomaron la calle, se hicieron cargo de la circulación urbana de Mar del Plata, con jóvenes que corrían de esquina en esquina, llevaban palos, portaban banderas de las distintas organizaciones, coordinaban y decían quién circula, quién no circula, por dónde y cómo. Quizás el impacto más fuerte a la hora de mirar lo que ocurría en esas avenidas de Mar del Plata, Independencia, Luro, hasta el punto de concentración, allí en Luro, Hipólito Yrigoyen, es observar a quienes marchaban. Estructuras, cohortes perfectamente organizadas, bajo las banderas de la mayor parte de las organizaciones piqueteras, todas ellas con significación política, representando el universo de los grupos cuyo pensamiento es un pensamiento que tiene que ver con llevar a la Argentina a una deriva castrochavista, en donde la utilización de los recursos del Estado es una constante permanente. Conversando el día lunes con una referente que conoce y mucho de todo esto, comenzó a tratar con los sectores piqueteros siendo un adolescente. Me decía, mirá, cuando comenzaron los primeros cortes en los 90, estaban tipos que venían realmente desclasados. Habían estado en distintas estructuras estaduales, Gas del Estado, YPF, y se encontraban en una situación de impotencia. Habían recibido indemnizaciones cuantiosas, obviamente las despilfarraron rápidamente porque no estaban acostumbrados a manejar dinero, no tenían cultura de emprendedor, e hicieron lo único que sabían hacer, ir a ver cómo el Estado les resolvía su propio problema. Ya a inicios del 2000, los reclamos estaban en manos de los hijos de estos, que habían empezado en los 90, y estos ya estaban como más aplacados. Hoy tenemos una auténtica élite integrada por personas que cada día tienen más dinero, que no le han solucionado el problema a ningún pobre, pero que ellos viven cada vez mejor. Las imágenes que compartimos del corte allí en la calle Santa Cruz, entre 20 de septiembre y España, que no se terminó mágicamente porque en este lugar dimos espacio a la expresión de los vecinos, mostrando y revelando la caudalada posición en términos de automotores, motos de alta cilindrada, despliegue de estos grupos, o por la lluvia tremenda que cayó en esa noche y madrugada de martes. No. Todo eso se terminó porque hubo una negociación en donde la señora Tornú
se llevó una bocha de dinero que no se la dieron con un cheque, se la dieron en efectivo porque no quería cheque, no quiso cheque. Parte de la negociación de los últimos 3 días era cómo le daban el dinero. Y parte de la cuestión que ocurre es que como pasa y como quedó expresado en el día de ayer, el poder está en otro lugar. El funcionario que está a cargo de desarrollo social de la Nación de Mar del Plata no maneja nada. Está en el cargo, cobra el sueldo, tiene la cobertura social, tiene empleados, dispone de auto oficial, pero no tiene poder. El poder está en manos de otro. Ese otro es este señor que hoy ocupa una banca de concejal, el Tata no sé cuánto. Bueno, todos estos grupos, que además todos los grupos tienen el mismo origen, vienen de un mismo lugar ideológico, y todos habitan y circulan entre nosotros. Ayer cuando miraba las imágenes, digamos, el nutriente, la base de conducción es una base de gente que está claramente identificada con personas que perfectamente pertenecen a los sectores de clase media, pero claro, con una ideología muy concreta, con un pensamiento muy concreto y con una actitud muy concreta de cómo se obtiene dinero, cómo se obtienen recursos. Argentina tiene que tener un acuerdo social que implique un acuerdo político para cortar con esta hidra venenosa. En estos días, tanto aquí como en noticiasyprotagonistas.com vamos a empezar a poner en letra de molde claramente de qué se trata este tema de estos grupos en Mar del Plata, a ver si contribuimos en la medida en que esto dé a entender un poco más de esta situación. Pero ayer es el día en que lo obvio se hizo evidente. Tal como puse en unas líneas que subí temprano en las redes, es obvio que el poder lo tiene Cristina Fernández. Ayer se hizo evidente, hasta para los más distraídos o los que se hacen los distraídos, que el poder lo tiene Cristina. Ayer Cristina dijo: queremos pagar pero no tenemos plata, queremos vacunas pero no tenemos plata. Desde el inicio, y ustedes lo tienen presente, he sostenido que el problema de Argentina con respecto de la cuestión de las vacunas es que Argentina no tiene plata. Y por lo tanto, cuando ha negociado se le han pedido garantías, no los hilos continentales ni cosas por el estilo, garantías. Argentina en este gobierno y con este gobierno tiene una larga actitud de no pagar las deudas contraídas, de dilatar, de esconder todo detrás de un discurso. Ayer volvió el discurso. Además, Cristina habla de Macri mirándose al espejo. Dijo: la familia Macri terminó el proceso mucho más rica que lo que era cuando empezó. Ella también. Cristina se fue a la provincia de Santa Cruz, a Río Gallegos concretamente, donde era originario su fallecido esposo. Constituyeron su estudio jurídico. Inmediatamente fueron nombrados abogados del Banco de la Provincia del Chubut. Y acá viene una pequeña reflexión para los seguidores de Néstor y Cristina. ¿Ustedes creen que en el proceso militar, con un gobernador militar, con un intendente militar, con un director general del Banco de la Provincia del Chubut militar, alguien que no estuviera vinculado a los militares iba a tener los poderes para ser abogado del banco? Algún día, por favor, despierten de esa estúpida, absurda ensoñación. En la década del 70, ¿sí?, en la provincia de Santa Cruz, había más personas enlistadas en servicio en uniforme que civiles. Esto es muy fácil de comprobar. Y el poder estaba totalmente en manos de los militares. Es decir, el sistema de reparto establecido por Videla y los comandantes, del 33%, debía garantizar espacios de conducción para el ejército, para la marina, para la aeronáutica, en igual proporción independientemente del volumen de cada fuerza. Eso se le llamaba el equilibrio interfuerzas. Voy a repetir esto. El gobernador militar de la provincia de Santa Cruz era un militar. El gobernador estaba designado por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, por Videla, con la autorización de la Junta de Comandantes. El intendente de la ciudad de Río Gallegos era un militar, estaba designado por el gobernador, designado por la Junta. El presidente del Banco del Chubut era un militar, estaba designado por un acuerdo político interno entre los 3 artífices de la Junta de Gobierno. Esa misma Junta de Gobierno que fue condenada por delitos de lesa humanidad, que fue realmente execrada por la sociedad argentina
hasta el tuétano. Lo de ayer, en boca, en manos del kirchnerismo, es un acto de una hipocresía flagrante, porque fueron socios desde siempre. Y por supuesto que Cristina, cuando habla de la familia Macri, digamos, en el sentido de los negocios, de las cuestiones, qué sé yo, el que se tiene que defender es Franco Macri, obviamente lo dice el propio Mauricio, dice yo, la verdad, de lo que hizo mi papá en la vida, ¿no? Digo, los hijos no deben cargar con las culpas de los padres. Esto está claro, es un precepto bíblico. Ni siquiera hay que recurrir a un libro de derecho. Pero Néstor y Cristina, los héroes falsos, patibularios, se enriquecieron con la 1050. Se enriquecieron despojando a la gente de sus casas. Con eso se hicieron ricos. A eso le llaman ser exitosos abogados. Nunca litigaron fuera del Distrito Judicial de Río Gallegos. Nunca. Nunca fueron con un caso a la Corte. Nunca fueron, no a la Corte de la Nación. Nunca fueron con un caso a la Corte de la provincia. Pero ayer, 24 de marzo, el día en que lo obvio se hizo evidente, Estela de Carlotto se sacó la máscara de abuelita compungida y pidió la inmediata detención de Mauricio Macri. No existe ningún elemento a derecho que pudiera justificar tal cuestión, simplemente una expresión de odio visceral, donde además el inexistente secretario de Derechos Humanos, el señor Pietragalla, hijo recuperado de detenidos desaparecidos, dijo que durante el gobierno de Macri se separaron los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad son el auténtico lawfare en la Argentina. Y acá voy a hacer un repaso y debo hacer una autocita. En 1981, en 1982, con el padre Enzo Giustosi, quien impulsó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la ciudad de Mar del Plata, estuve activamente a su lado, colaboré activamente a su lado cuando los Falcon verdes circulaban por Mar del Plata, cuando los servicios marcaban gente y cuando se hacía evidente que la sociedad argentina iba a tener que dar en esos términos una lucha por la verdad. La democracia argentina no está parada sobre el éxito económico. La democracia argentina está parada sobre el éxito que significó llevar adelante los juicios a las juntas. Como señeramente lo entendió Alfonsín, su tempranamente fallecido ministro de Defensa Raúl Borrás, como lo entendía Trócoli, como lo entendió todo el universo de dirigentes políticos que llevaban en su piel las heridas tremendas de la historia argentina precedente entre la década del 30 y la década del 70, el juicio a las juntas debía ser realmente un punto final. La confusión interna del propio radicalismo, hay que recordar que liderado por Cotino Siglia, Federico Torán y el Chanqui Cáceres, le hicieron una marcha en contra a Alfonsín, planteándose y poniéndose del lado de la saga Berbisky de ir en contra de la ley de obediencia de vida y la ley de punto final, y una sociedad que hoy, inclusive en amplios espectros, tolera cualquier cantidad de barbaridades, pero que en aquel momento le parecía que había que meter preso hasta el cartero, sencillamente porque en esa época los carteros todavía llevaban uniforme. Ayer, yo creo que marca un punto, es el día en que lo obvio se hizo evidente. Este tiempo que está complicado se va a acelerar. Tenemos una responsabilidad enorme en este presente año, en donde el deterioro de las condiciones objetivas, la admisión pública de Cristina de que no hay dinero para pagar, la ausencia de un plan vacunatorio real, la indefinición al respecto de las medidas a tomar con relación a lo que viene, y las cuestiones que tienen que ver con esta decisión absurda de apartarse del Grupo de Lima para alinear a la Argentina con el régimen de Maduro. Alguien se preguntaba ayer, ¿pero tanto le debe Argentina a Venezuela? Miren, Alex Saab, el hombre que todo lo sabe de los negocios del régimen corrupto venezolano, del régimen criminal y corrupto de Venezuela, está en horas rumbo a Estados Unidos, lo esperan 2 jueces federales. Tal como dice una antigua maldición árabe, que Alá te conceda vivir tiempos interesantes. Es muy interesante lo que viene. Ya seguimos.